La historia de Gedeón es una de las más sorprendentes e inspiradoras de la Biblia. En medio de la opresión de los madianitas, Dios eligió a un hombre común y corriente, lleno de dudas y temores, para guiar a Israel en una de las victorias más extraordinarias. Gedeón se consideraba el más pequeño de su casa, pero fue llamado por Dios para demostrar que la verdadera fuerza no proviene del poder humano, sino de la confianza en el Señor. Su historia nos enseña que Dios usa a los débiles para confundir a los fuertes y revela los peligros de la idolatría y la ambición, trayendo importantes lecciones sobre la fe, la humildad y la obediencia. Gedeón nació en una época de gran sufrimiento para Israel. Los madianitas, un pueblo cruel, saquearon sin piedad las tierras de los israelitas, destruyendo las cosechas año tras año y apoderándose de lo poco que quedaba. Los israelitas permanecieron escondidos en cuevas de las montañas, aterrorizados, mientras veían cómo sus cosechas, sus rebaños e incluso sus familias eran destruidas o arrebatadas. La escena era de total desesperación. Gedeón vivía en Ofra, una pequeña aldea de la tribu de Manasés. Era hijo de Joás, y como muchos israelitas de esa época, apenas podía imaginar cómo podrían cambiar la situación de su pueblo. Gedeón era un hombre sencillo, alguien que nunca destacaría entre los guerreros de su tribu. No se veía así mismo como un líder, y se consideraba el más joven de su familia, que a su vez era vista como la menos importante de todos. La opresión de los madianitas había quebrantado el espíritu del pueblo de Dios, pero incluso en medio del caos y el miedo, algo sorprendente estaba por suceder. La situación en Israel había llegado a un punto insoportable, y la ayuda que esperaban no vendría de un ejército fuerte ni de un rey poderoso. La salvación vendría de un lugar improbable, de alguien que, hasta ese momento, no era más que un granjero escondido y asustado. Un día, mientras Gedeón estaba trillando trigo en el lagar, escondido de los madianitas, sucedió algo extraordinario. Estaba solo, atendiendo lo poco que quedaba de la cosecha, tratando de asegurarse de que su familia tuviera comida. El miedo a los enemigos le hacía actuar con cautela, y cada sonido del viento le mantenía alerta. Fue en ese momento de tensión que apareció una figura inesperada, un hombre que, al principio, parecía normal, pero que Gideón pronto se daría cuenta de que era diferente. Ese hombre, en realidad, era un ángel enviado por Dios que se acercó y con voz firme dijo: El ángel saludó a Gedeón con calma y firmeza, sorprendentemente diciendo: El Señor está contigo, valiente. Estas palabras le sonaron extrañas a Gedeón, quien se escondía por miedo a los madianitas y nunca había empuñado una espada en la batalla. Sospechando, inmediatamente cuestionó: si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasó todo esto? ¿Dónde están las maravillas que nos contaron nuestros antepasados? El sufrimiento de su pueblo era evidente, y Gedeón no podía entender cómo él, alguien tan sencillo, podía ayudar. Pero el ángel fue directo: usa la fuerza que tienes y libera a Israel de las manos de los madianitas. Incluso después de escuchar estas palabras, Gedeón siguió lleno de dudas. Sabía que provenía de la familia más pequeña de su tribu y no tenía la confianza para liderar a nadie. La misión parecía demasiado grande para alguien tan simple. Antes de dar cualquier paso, necesitaba una clara confirmación de Dios. Entonces, en una mezcla de precaución y miedo, pidió una señal al Señor. Gedeón preparó un macho cabrío y puso pan sin levadura sobre una roca. El ángel extendió su vara y en un abrir y cerrar de ojos salió fuego de la roca y consumió la ofrenda.
Gedeón se quedó quieto. Le temblaban las piernas, porque sabía que realmente había visto al mensajero de Dios. Pero la tarea que le esperaba no sería fácil. Esa misma noche, Dios le dio a Gedeón una orden directa: destruir el altar de Baal que su propio padre había erigido y derribar el poste del ídolo que simbolizaba la idolatría que se había extendido entre el pueblo. Gedeón, aún asustado, hizo lo que el Señor le ordenó al amparo de la oscuridad, pues sabía que al amanecer vendrían las consecuencias. A la mañana siguiente, los hombres de la ciudad se agitaron al descubrir que el altar había sido destruido. Furiosos, exigieron la muerte de Gedeón. Sin embargo, Joás, el padre de Gedeón, dio un paso inesperado y dijo: «Si Baal es Dios, que luche por sí mismo». Estas palabras protegieron a Gedeón, pero ahora todos lo conocían. Su nombre estaba en boca de todos, y todos los ojos estaban puestos en él. Aún así, Gideón no se sentía preparado. Necesitaba otra señal para fortalecer su fe. Decidió colocar un trozo de lana en el suelo y oró a Dios para que al amanecer solo hubiera rocío sobre la lana y que el suelo a su alrededor permaneciera seco. Esa noche, Gedeón colocó el vellón en el suelo y se fue a dormir, esperando la señal que demostraría una vez más que Dios estaba con él. Al amanecer, con el corazón acelerado, se acercó y tocó el vellón. La lana estaba completamente empapada de rocío, mientras que el suelo a su alrededor estaba seco. Sin duda, fue una señal divina, pero Gideón todavía dudaba. Tal vez fuera una coincidencia. Luego pidió otra señal. Esta vez, que el vellón permaneciera seco mientras el suelo a su alrededor estaba cubierto de rocío. A la mañana siguiente, al acercarse, vio que el suelo estaba mojado con gotas de rocío, pero la lana permanecía seca. Ahora, Gedeón supo que Dios estaba con él. La duda se había convertido en fe y el simple granjero estaba listo para convertirse en el líder que Dios había elegido para liberar a Israel. La lana permaneció seca mientras el suelo a su alrededor estaba mojado. Era la confirmación que Gedeón necesitaba. Dios realmente lo había elegido para una misión aparentemente imposible: liberar a Israel de las manos de los madianitas. Con fe renovada, Gedeón reunió un gran ejército de hombres de diferentes tribus, todos listos para luchar contra los enemigos que los oprimieron. El campamento de soldados creció rápidamente y el impresionante número de guerreros trajo una sensación de seguridad, incluso frente al inmenso ejército madianita que esperaba en el valle. Parecía que finalmente las cosas empezaban a encajar. Gedeón comenzó a creer que tal vez realmente podría llevar a su pueblo a la victoria. Con 32,000 soldados, las posibilidades de victoria parecían mucho más reales. El alivio de ver a tantos hombres dispuestos a luchar a su lado le produjo un raro momento de confianza. Pero este sentimiento no duró mucho, porque Dios tenía otros planes y lo sorprendió con una orden difícil de entender. El Señor le dijo a Gedeón que el ejército era demasiado grande. Dios no quería que Israel se jactara de una victoria obtenida por la fuerza de su número. El pueblo necesitaba reconocer que la salvación vendría de la mano de Dios. Gedeón obedeció la orden divina y les dijo a los hombres que tenían miedo que pudieran irse. Casi no podía creerlo cuando vio dispersarse al primer grupo. Poco a poco, miles de hombres empezaron a abandonar el campo. Al final, solo quedaron 10,000 soldados. El peso de la misión aumentó significativamente para Gedeón. La idea de enfrentarse a un ejército tan grande con solo 10,000 hombres parecía desalentadora, pero sabía que no podía retroceder. Sin embargo, Dios aún no había terminado. El Señor volvió a hablar. Aún quedan demasiados hombres. Gideón apenas podía creer lo que estaba escuchando.
Entonces Dios le ordenó que llevara a los hombres a un arroyo y los observara beber agua. Serían elegidos los que bebieran como perros, lamiendo el agua con la lengua. Cuando Gedeón terminó de mirar, solo quedaban 300 hombres, un número pequeño, casi inimaginable para una batalla de esa magnitud, pero eso era exactamente lo que Dios quería. Con solo 300 hombres a su lado, Gedeón sabía que ganar la batalla contra los madianitas parecía imposible a los ojos humanos, pero Dios había prometido que entregaría al enemigo en manos de Israel. Ahora todo dependía de seguir al pie de la letra las instrucciones divinas. La estrategia que el Señor reveló a Gedeón no incluía espadas, lanzas ni arcos. Fue completamente inesperada. Dios dio una orden clara. Cada hombre debía llevar una trompeta y una antorcha escondidas dentro de una vasija de barro. En el momento oportuno, cada uno debe romper las vasijas, encender las antorchas y tocar las trompetas. Esta táctica parecía una locura desde una perspectiva militar, pero Gedeón confió en lo que Dios había dicho. La victoria de Israel no vendría por la fuerza de las armas, sino por la obediencia a la voluntad de Dios. La batalla estaba por comenzar. Aunque los hombres de Gedeón no entendieron completamente el plan, todos estaban listos para llevarlo a cabo. En medio de la noche, los 300 hombres tomaron posiciones alrededor del campamento madianita. El silencio en el aire era pesado, lleno de tensión. Los enemigos, sin darse cuenta de que estaban rodeados, durmieron en sus tiendas sin estar preparados para lo que estaba por venir. En el momento adecuado, Gedeón dio la señal. En un instante, el sonido de las trompetas resonó en las montañas, las antorchas brillaron en la oscuridad y las vasijas de barro se rompieron, creando un ruido ensordecedor que resonó por todo el valle. El caos se apoderó del campo enemigo. Los madianitas se despertaron confundidos, sin poder distinguir quién era amigo y quién enemigo. Desesperados, comenzaron a atacarse entre sí. Lo que parecía una fuerza invencible comenzó a desintegrarse. El pánico se apoderó de los madianitas, que lucharon entre ellos en la oscuridad. La confusión era tan grande que cada uno veía al otro como un enemigo. El vasto ejército se desplomó. Los hombres cayeron unos sobre otros, mientras que otros huyeron desesperadamente en la noche. Estaba claro que Dios había cumplido su promesa de entregar a los enemigos en manos de Gedeón. Pero la victoria aún no era completa. Muchos de los madianitas lograron escapar, incluidos sus líderes, Zeba y Zalmuna. Gedeón sabía que mientras estos líderes estuvieran vivos, la amenaza contra Israel continuaría. Entonces, sin dudarlo, él y sus hombres lo persiguieron, a pesar de que estaban exhaustos después de la batalla. Gideón no descansaría hasta completar la misión. Durante la persecución, Gedeón pidió ayuda a los hombres de Sucot y Penuel, pero ellos, incrédulos de que Gedeón pudiera derrotar a Zeba y Zalmuna, se negaron a apoyar a los israelitas. Sin embargo, el rechazo no debilitó la determinación de Gideón. Con valor, continuó la persecución, llevándose consigo a los pocos hombres que quedaban. Cada paso de esta cacería requería más fuerza y fe. Gedeón sabía que lo superaban en número y que su ejército estaba cansado, pero el fin de la opresión de Israel estaba cerca y no podía dar marcha atrás. El destino de los líderes enemigos estaba decidido. La persecución fue ardua. Gedeón y sus 300 hombres estaban exhaustos, ya habían luchado y marchado durante horas. Pero la victoria final estaba a nuestro alcance. Gedeón continuó su incesante persecución de sus enemigos durante kilómetros, sin permitir que la fatiga o el hambre lo detuvieran. Sabía que la victoria solo sería completa cuando los líderes madianitas, Zeba y Zalmuna, fueran capturados. Eran los verdaderos jefes de la serpiente, y mientras estuvieran vivos, la amenaza contra Israel persistiría.
Gedeón y sus hombres avanzaron por el desierto hasta que finalmente rodearon el campamento de los reyes que huían. Este fue el momento decisivo. Con una estrategia rápida y precisa, los pocos hombres de Gideón sorprendieron a los soldados que protegían a Seba y Salmuna. En medio del ataque, el ejército de los reyes se desintegró una vez más. Finalmente, Seba y Salmuna fueron capturados. Incluso con reyes enemigos bajo su control, la mente de Gedeón no estaba solo en ellos. No había olvidado el desprecio que sufrió en Sucot y Penuel, donde los líderes locales se negaron a ayudarlo en su misión. Ahora, con los reyes capturados, Gedeón regresó a estas ciudades para ajustar cuentas. Cuando llegó a Sucot, Gedeón presentó a los reyes capturados como prueba de que Dios había estado con él todo el tiempo. Los líderes incrédulos de Ventus, Sucot y Penuel se enfrentaron a la victoria de Gedeón, y aquellos que dudaron de él y lo despreciaron pagaron el precio de su falta de fe. La victoria de Gedeón sobre los madianitas trajo la paz a Israel por primera vez en muchos años. La opresión había terminado. El pueblo, aliviado por el fin de la tiranía, pudo por fin respirar en paz. La gente estaba eufórica, agradecida de haber sido liberada del enemigo. Cuando Gedeón regresó con los reyes capturados y su pequeña tropa, una multitud comenzó a reunirse a su alrededor. Lo que inicialmente fueron murmullos de gratitud, pronto se convirtieron en algo más grande. La gente empezó a aclamar a Gedeón como al gran héroe de Israel. En medio del revuelo surgió una propuesta inesperada. Gedeón, gobierna sobre nosotros, sé nuestro rey. Gobierna sobre nosotros, tus hijos y los hijos de tus hijos. La oferta era tentadora. Después de todo, Gedeón había restaurado la paz en una época de caos y desesperación. El pueblo vio en él el liderazgo que tanto deseaba. Pero para sorpresa de todos, Gedeón se negó a aceptar el trono. Se mantuvo firme, recordando al pueblo que la verdadera victoria venía de Dios y que solo Dios debería gobernar a Israel. No reinaré sobre vosotros, ni reinará mi hijo. El Señor reinará sobre vosotros. A pesar de rechazar el trono, Gedeón hizo una petición. Pidió a cada hombre que le diera un pendiente de oro del botín de guerra. La solicitud parecía inofensiva. Solo una pequeña porción del oro ganado a los enemigos. Con el oro tomado de los madianitas, de los aretes que cada uno le regalaba, Gedeón hizo un efod, un objeto valioso y simbólico para representar la presencia de Dios en Israel. La intención inicial era que el efod fuera un memorial, algo que recordara al pueblo la victoria que Dios les había concedido. Sin embargo, las cosas no resultaron como Gedeón imaginaba. El efod, hecho de oro brillante, se convirtió en una pieza central en Ofra, la ciudad natal de Gedeón. Al poco tiempo, gente de todo Israel comenzó a visitar el lugar, no solo para recordar la gran victoria, sino también para adorar el efod. Lo que debería ser un símbolo de fe comenzó a ser tratado como objeto de culto. Sin que Gedeón fuera plenamente consciente, el efod se convirtió en un ídolo. Israel, que acababa de ser liberado por el poder de Dios, comenzó a extraviarse nuevamente, cayendo una vez más en la idolatría. Gedeón, que había liderado una de las mayores victorias en la historia de Israel, ahora vio a su propio pueblo tropezar con algo que él mismo había creado. Ese objeto de oro que se suponía apuntaba a Dios, se convirtió en una distracción que alejó el corazón del pueblo de la verdadera adoración al Señor. A pesar de esto, Gedeón vivió muchos años después de su victoria sobre los madianitas. Durante este tiempo, Israel disfrutó de una paz que no había experimentado en mucho tiempo.
El pueblo respetaba a Gedeón y recordaba cómo Dios lo había usado para liberarlos. Tuvo muchos hijos y su vida parecía tranquila en Ofra. Gedeón fue sin duda uno de los mejores jueces de Israel, pero su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Con su muerte, algo empezó a cambiar rápidamente. La ausencia de su liderazgo abrió espacio para un viejo problema que siempre rodeó a Israel: la idolatría. El efod que él había mandado hacer siguió siendo una piedra de tropiezo para el pueblo. Sin Gedeón para guiarlos, los corazones de los israelitas se volvieron una vez más hacia dioses falsos. Pero la idolatría no fue el único problema. Uno de los hijos de Gedeón, Abimelec, vio la oportunidad de tomar el poder. A diferencia de su padre, que se negó a ser rey y reconoció que Dios debía gobernar a Israel, Abimelec no compartió la misma humildad. Ambicioso e implacable, comenzó a idear un plan para convertirse en gobernante de Israel. A Abimelec no le importaba la adoración de Dios ni la verdadera justicia. Su único objetivo era el trono y estaba dispuesto a hacer lo impensable para ganarlo. Con la muerte de Gedeón, el vacío de liderazgo dio paso al deseo de poder de Abimelec. Decidido a consolidar su posición, tomó un camino oscuro y cruel. En un acto impactante y despiadado, Abimelec hizo matar a todos sus hermanos, los hijos de Gedeón. Sin piedad, eliminó a sus propios hermanos para asegurarse de que no hubiera competencia por el trono. La historia de Gedeón, que comenzó con fe y obediencia a Dios, ahora tomó un giro oscuro. El liderazgo piadoso de Gedeón dio paso a la ambición incansable de su hijo. Israel, que había experimentado la paz de la mano de Dios, entró ahora nuevamente en un ciclo de idolatría, corrupción y sangre. Abimelec, que ya no tenía rival, entre los hijos de Gedeón, finalmente se proclamó rey de Israel. Pero el reinado que construyó con la sangre de sus hermanos no pudo sostenerse por mucho tiempo. El liderazgo de Abimelec estuvo marcado por la violencia, la traición y la tiranía. Gobernó con puño de hierro, imponiendo miedo al pueblo en lugar de buscar justicia y obediencia a Dios. Desde el principio quedó claro que el reinado de Abimelec no fue bendecido por Dios. Israel, que había sido liberado milagrosamente bajo el liderazgo de Gedeón, estaba ahora nuevamente sumido en el caos y la idolatría. El efod, que se suponía era un símbolo de la presencia de Dios, continuó siendo un punto de tropiezo para el pueblo, haciendo que sus corazones se alejaran del Dios verdadero hacia el oro brillante que ahora simbolizaba la decadencia espiritual de Israel. La ambición de Abimelec pronto comenzó a generar enemigos. Las ciudades que alguna vez lo apoyaron comenzaron a volverse contra él, desgastadas por su tiranía y opresión. Comenzó a surgir una rebelión entre los propios israelitas, y Dios permitió que el espíritu de división se extendiera entre el pueblo. Abimelec, siempre dispuesto a usar la fuerza para mantener su poder, marchó con su ejército para sofocar la rebelión. Atacó la ciudad de Tebas, donde se habían refugiado los rebeldes. El pueblo huyó a una torre fortificada en el centro de la ciudad, buscando protección del brutal ataque de Abimelec. Decidido a poner fin a cualquier resistencia, Abimelec ordenó a sus hombres que prendieron fuego a la base de la torre. Pero, cuando se acercaba para liderar el ataque final, una mujer, desde lo alto de la torre, le arrojó una piedra de molino. La piedra golpeó la cabeza de Abimelec y le fracturó el cráneo. Abimelec, herido de muerte, sabía que no sobreviviría. En un acto final de orgullo, ordenó a su escudero: «Saca tu espada y mátame, para que nadie diga que fui asesinado por una mujer». Su escudero obedeció y lo atravesó con su espada. Así terminó el sangriento reinado de Abimelec, un gobierno construido sobre la traición, la idolatría y el derramamiento de sangre. La muerte de Abimelec
fue un símbolo claro de que Dios había juzgado su maldad. Israel, una vez más, quedó sin líder y sumido en la confusión. La paz que Gedeón había logrado fue destruida por la ambición y la idolatría. Pero incluso en medio del caos, Dios no había abandonado a Israel. El ciclo de idolatría, opresión y liberación continuaría porque, a pesar de la infidelidad del pueblo, Dios siempre levantaría un libertador para rescatar a su pueblo. La historia de Gedeón y Abimelec es un poderoso recordatorio de que la verdadera victoria y el liderazgo provienen de Dios, no de la fuerza humana. Cuando la gente confía en Dios, hay paz y victoria. Pero cuando se aleja para seguir sus propios caminos, el resultado siempre es destrucción y sufrimiento. La historia de Gedeón termina como un ejemplo de fe, valentía y obediencia, pero también como una advertencia sobre los peligros de la idolatría y la ambición humana. Dios permanece fiel incluso cuando su pueblo falla. Si este mensaje te tocó el corazón, no olvides darle me gusta, compartir con alguien que necesite escuchar esta palabra y suscribirte al canal para más mensajes de fe y esperanza. Que Dios bendiga tu vida y nos vemos en el próximo video.